Existen momentos en la vida en los que el corazón parece haberse detenido, sumido en la monotonía de una rutina silenciosa y eterna. Así había sido mi existencia desde que mi esposo partió. Tenía 62 años y aunque el tiempo había pasado, la soledad seguía anclada a cada rincón de mi casa. Mis días transcurrían en un vaivén de tareas repetitivas, acompañadas por el murmullo lejano de recuerdos felices. Aquella mañana no fue diferente, al menos en apariencia. El sistema de riego del jardín había vuelto a fallar como tantas otras veces, y después de un suspiro resignado, decidí que era momento de llamar a un jardinero. Seleccioné uno al azar de la lista telefónica y marqué el número sin mucho entusiasmo. Pero entonces escuché su voz, la voz de Mateo, joven, firme, segura. Algo en su tono despertó una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. No quise darle demasiada importancia, pero una pequeña chispa de vida se encendió en mi interior. Cuando sonó el timbre, al abrir la puerta, mis ojos se encontraron con una presencia que irradiaba vitalidad y energía, como si el mundo alrededor hubiese cambiado de color. Él, con su mirada tranquila y su sonrisa discreta, parecía traer consigo un aire fresco que invadía mi hogar. Me quedé en silencio, sintiendo cómo algo se removía en lo profundo de mi ser. ¿Qué era aquello que despertaba en mí? No lo sabía aún, pero estaba a punto de descubrirlo. Mateo entró al jardín con paso firme, cargando una caja de herramientas que parecía más pesada de lo que su apariencia juvenil podría soportar. Sin embargo, lo hizo con una destreza que dejaba claro que estaba acostumbrado a ese tipo de labores. Yo lo seguí en silencio, tratando de disimular el leve temblor en mis manos. Me sentía como una adolescente torpe, intentando encontrar las palabras adecuadas para romper el silencio. Pero en lugar de eso, me quedé observando cómo él colocaba la caja en el suelo y se agachaba para inspeccionar el sistema de riego. Mis ojos se detuvieron en la forma en que su camiseta se tensaba sobre su espalda, delineando sus músculos mientras trabajaba con concentración. Sentí una calidez en el rostro y rápidamente miré hacia otro lado, avergonzada de mis propios pensamientos. ¿Desde cuándo me afectaba así la presencia de alguien? No podía recordar la última vez que mi corazón latió tan rápido solo por ver a alguien moverse con tanta naturalidad. Mateo parecía ajeno a mis dudas internas, centrado en el problema técnico que tenía frente a él. De vez en cuando, soltaba un comentario técnico sobre el desgaste de las boquillas o el óxido en las tuberías, pero su tono era amable y profesional. A pesar de mi nerviosismo, intenté responder con frases cortas, tratando de mantener la compostura. En un momento, mientras él se inclinaba para verificar una conexión, una pequeña gota de sudor resbaló por su sien. No pude evitar ofrecerle una toalla que tenía a la mano. Él la tomó con una sonrisa agradecida, sus dedos rozaron ligeramente los míos, y el contacto fue tan breve como intenso. Sentí un escalofrío recorrerme y tuve que apartar la mirada, fingiendo buscar algo en el armario cercano. «Gracias», dijo en voz baja, secándose el rostro. Yo solo asentí, aún procesando esa mezcla de vergüenza y curiosidad que me invadía. Cuando finalmente logré recobrar el aliento, me atreví a preguntarle algo más personal. «¿Siempre has trabajado en jardinería?» Mateo levantó la vista, sorprendido por mi repentina curiosidad. «Sí, desde que era adolescente», respondió con una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. «Empecé ayudando a mi padre y con el tiempo monté mi propio negocio. Me gusta trabajar al aire libre, mantenerme activo». Su respuesta tan honesta y sencilla me hizo sentir una especie de alivio. Quise saber más, pero al mismo tiempo tenía miedo de parecer demasiado interesada.
Es admirable, dije sin pensar. Él solo sonrió y volvió a concentrarse en las boquillas. Me sentí ridícula por esa frase tan torpe, pero él no parecía molesto, solo tranquilo. Unos minutos después, al levantarse para buscar una herramienta en su caja, nuestras miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez no aparté la vista tan rápido. Él tampoco. Algo en sus ojos parecía decirme que no estaba tan indiferente como parecía. Un leve rubor apareció en su rostro y entonces bajó la mirada visiblemente incómodo. El momento fue breve, pero lo sentí como una eternidad. No podía evitar preguntarme si acaso yo también le estaba causando alguna clase de inquietud. Cuando volvió a agacharse, me quedé contemplando el jardín, tratando de poner en orden mis pensamientos. ¿Era posible que después de tanto tiempo alguien pudiera hacerme sentir así? La racionalidad me decía que no debía dejarme llevar, pero una parte de mí ansiaba seguir explorando esa sensación. De pronto, Mateo se levantó y anunció que necesitaba revisar otra parte del sistema, señalando hacia el rincón más alejado del jardín. Al caminar frente a mí, su brazo rozó suavemente el mío. No sé si fue accidental o intencionado, pero la electricidad que sentí fue innegable. Me quedé quieta, observándolo avanzar, mientras una pregunta ardía en mi mente. ¿Acaso él también estaba sintiendo esta conexión extraña e inesperada? El jardín, bañado por el sol de la mañana, parecía transformado. Algo dentro de mí también había cambiado, y aunque no sabía aún qué significaba, estaba dispuesta a averiguarlo. Sin embargo, lo que realmente me sorprendió fue la forma en que Mateo volteó de repente, como si hubiese olvidado algo importante, y sus ojos volvieron a encontrarse con los míos, llenos de una mezcla de curiosidad y algo más. El silencio se hizo pesado, cargado de una tensión que parecía casi tangible. ¿Diría algo o acaso ese gesto solo era fruto de mi imaginación? Mateo se quedó quieto por un instante, con esa mirada profunda que parecía atravesarme el alma. Sentí que el tiempo se detenía, que el ruido lejano del riego y el susurro de las hojas desaparecían, dejándonos solos en esa burbuja de tensión. Quise decir algo, cualquier cosa que rompiera ese silencio incómodo, pero mis labios permanecieron cerrados, incapaces de articular palabra. Finalmente, él parpadeó y sonrió con una timidez que no había mostrado antes. «Perdón, pensé que había olvidado una herramienta», murmuró antes de volver a girarse hacia la zona donde estaba trabajando. Yo lo seguí con la mirada, tratando de calmar el tumulto que se agitaba en mi pecho. Me sentía como si hubiera olvidado cómo respirar. ¿Qué me estaba pasando? Nunca antes una situación así me había sacudido tanto. Tal vez era el contraste tan marcado entre su juventud y mi experiencia, o quizás esa chispa de vida que parecía haberse encendido en mí desde que él cruzó la puerta. Mientras Mateo ajustaba las piezas, me acerqué despacio, tratando de disimular mi nerviosismo. «¿Necesitas algo más?», pregunté en un tono que pretendía ser casual. Él se volvió levemente, sus ojos claros brillando bajo la luz del sol. «No creo, que ya casi termino. Solo necesito apretar esta última conexión», respondió con voz tranquila. Observé sus manos fuertes y ágiles moviéndose con precisión sobre la boquilla y me pregunté cómo alguien tan joven podía irradiar tanta seguridad. De pronto una ráfaga de viento levantó algunas hojas secas y él, sin querer, alzó la vista hacia mí, justo cuando yo también lo miraba. Fue un cruce de miradas que me dejó sin aliento, como si ambos hubiéramos sido sorprendidos en medio de un pensamiento prohibido. «Está quedando bien», comenté, tratando de romper el hielo. «Gracias», respondió él,
pero esta vez noté algo distinto en su voz, una especie de duda mezclada con curiosidad. Bajé la mirada hacia el suelo, sintiéndome expuesta, y traté de centrarme en el jardín, en el sonido del agua que goteaba rítmicamente de la manguera. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, luchando entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. De pronto, Mateo se levantó limpiándose las manos con un paño. «Listo, parece que ya no hay fugas», dijo con una sonrisa leve. Me obligué a sonreír de vuelta, agradecida y al mismo tiempo desilusionada, porque eso significaba que su trabajo había terminado. «Te agradezco mucho. Ha sido un problema constante», dije intentando sonar tranquila. «No te preocupes si vuelve a fallar, solo llámame», respondió con una amabilidad genuina. Lo acompañé hasta la puerta, sintiendo que con cada paso que él daba hacia la salida, algo dentro de mí se iba apagando. Cuando llegó al umbral, se volvió una vez más como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. «Si necesitas cualquier otra cosa, estoy a tu disposición», dijo finalmente, con una mirada que parecía cargar algo más que cortesía profesional. Quise responder algo que mostrara el torbellino de emociones que me estaba atravesando, pero solo logré asentir en silencio. Mateo salió y cuando la puerta se cerró, el eco del jardín volvió a envolverme. Respiré hondo, intentando procesar lo que acababa de suceder. Me acerqué a la ventana para verlo partir, y mientras lo observaba alejarse por el camino, una extraña mezcla de tristeza y esperanza me invadió. Entonces, el timbre volvió a sonar, cortando de golpe mis pensamientos. Sobresaltada, corrí a abrir la puerta, y ahí estaba él de pie, con una expresión que no había visto antes, nerviosa, pero decidida. «Perdón, olvidé una cosa», dijo rascándose la nuca. «¿Qué cosa?», pregunté intrigada. No era una herramienta, era una palabra que no dije. «Gracias por el café, aunque no lo tomé. Tal vez en otra ocasión». Su sonrisa tenía un matiz cómplice, y antes de que pudiera responder, se giró y se fue, dejándome allí de pie, en la puerta, sintiendo que algo nuevo y desconocido había nacido en ese pequeño instante. Cerré la puerta, apoyando mi espalda contra ella, mientras una sonrisa inevitable se dibujaba en mis labios. Había algo en la manera en que dijo esas últimas palabras que me dejó con el corazón latiendo a 1000 por hora. No sabía qué significaba aquello, pero estaba segura de que esta historia aún no había terminado. Esa noche me costó conciliar el sueño. Las imágenes de Mateo seguían apareciendo en mi mente como una película en repetición, su sonrisa tímida, el roce de nuestras manos, su mirada firme pero llena de dudas. Me sentía tonta por pensar tanto en él, como si de repente hubiera olvidado los años que me pesaban en los hombros. Mi vida había sido siempre tan ordenada, tan predecible, hasta que él apareció. Era absurdo, lo sabía, pero una parte de mí se negaba a dejar ir esa sensación de vitalidad que él había traído consigo. Me levanté de la cama y me dirigí al jardín. El aire fresco de la noche tenía un aroma especial, casi como si la naturaleza misma quisiera decirme que algo estaba cambiando. Me acerqué a la boquilla que Mateo había arreglado, la toqué con cuidado, como si al hacerlo pudiera sentirlo a él otra vez. Suspiré, intentando racionalizar lo que me pasaba. ¿Acaso era tan solo la emoción de haber conocido a alguien joven y lleno de energía? ¿O tal vez era la sensación de sentirme viva después de tanto tiempo sumida en la rutina? Regresé a la sala y me preparé una taza de té. Mientras el agua hervía, el sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Al descolgar, escuché la voz de Mateo del otro lado. «Perdón por llamar tan tarde.
Solo quería asegurarme de que todo funcionara bien con el riego, dijo con un tono que intentaba sonar profesional, pero que no lograba ocultar cierta inquietud. Mi corazón dio un vuelco. Sí, todo está perfecto. Gracias por preocuparte, respondí tratando de sonar calmada. Hubo un breve silencio. Me alegra escucharlo. No quise molestarte, es solo que... Bueno, pensé que podría haber dejado algo mal ajustado. Sonreí para mí misma, percibiendo en sus palabras un leve titubeo. No te preocupes, Mateo, está todo bien, pero gracias por llamar. Antes de colgar, escuché su respiración al otro lado de la línea, como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera. Finalmente solo murmuró un buenas noches y colgó. Me quedé con el auricular en la mano preguntándome por qué esa breve conversación me había dejado tan agitada. ¿Acaso él también estaba sintiendo esta conexión extraña? Traté de volver a la rutina, pero mi mente seguía regresando a esa llamada inesperada. El timbre sonó al día siguiente mientras estaba en la cocina. Al abrir la puerta, ahí estaba Mateo, con una expresión que denotaba tanto firmeza como cierta inseguridad. Pasé por aquí para revisar el jardín, por si acaso, dijo levantando la caja de herramientas como si eso justificara su presencia. Lo dejé entrar sorprendida y al mismo tiempo aliviada de volver a verlo. Esta vez, mientras trabajaba, el ambiente parecía distinto. Había una tensión palpable en el aire, como si ambos fuéramos conscientes de que algo estaba sucediendo, pero ninguno se atreviera a dar el primer paso. Me acerqué con una taza de café y se la ofrecí. Él dudó un momento antes de tomarla, pero al hacerlo, nuestras manos se rozaron una vez más, y fue como si una corriente eléctrica atravesara mi cuerpo. Nos quedamos en silencio, mirando el jardín, como si el murmullo de las hojas pudiera traducir lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. De repente Mateo habló su voz más baja que de costumbre. Ayer, cuando salí, sentí que dejé algo sin decir, confesó, evitando mirarme directamente. ¿Algo importante?, pregunté intentando mantenerme serena, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. Él asintió lentamente. Es que, desde que llegué aquí no he podido dejar de pensar en ti. Es raro, lo sé. No debería, pero es así. Sus palabras me sorprendieron y me sentí vulnerable, pero también aliviada de saber que no era la única que sentía esa atracción. Mateo, murmuré, pero antes de que pudiera continuar, él se giró hacia mí, acercándose lo suficiente como para sentir su aliento cerca de mi rostro. No quiero que esto te incomode, dijo con sinceridad. Solo necesitaba decirlo. Mi corazón parecía explotar en 1000 pedazos. El silencio que siguió fue tan intenso que podía escuchar el latido en mis oídos. Finalmente logré susurrar: no me incomoda. Al contrario. La sonrisa que apareció en su rostro fue sincera, casi infantil. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el sonido de una rama quebrándose en el jardín rompió el momento. Nos miramos con sorpresa y nos acercamos al ventanal. Un gato callejero había saltado desde el muro, pero en ese instante comprendimos que habíamos estado tan absortos en nuestra conversación que el mundo exterior se había desvanecido. Cuando Mateo volvió a mirarme, su expresión era distinta, más segura. Y yo sentí que finalmente algo dentro de mí se liberaba. ¿Sería este el comienzo de algo más? Esa pregunta quedó suspendida en el aire mientras él se inclinaba ligeramente hacia mí, como si el siguiente paso dependiera únicamente de una pequeña decisión compartida. El silencio que quedó tras el ruido del gato parecía aún más denso. Mateo y yo nos quedamos inmóviles frente al ventanal, como si el mundo entero hubiera decidido detenerse justo en ese instante.
No podía dejar de mirarlo. Su expresión aún cargaba esa mezcla de inseguridad y valentía que tanto me desarmaba. Sentía que cada fibra de mi ser estaba en tensión, esperando que él hiciera algo, o que yo misma tomara la iniciativa. Pero el miedo al rechazo me paralizaba. Finalmente, Mateo rompió el silencio, aclarando la garganta de manera nerviosa. «Parece que solo fue un gato curioso», dijo con una sonrisa tímida, como si buscara restarle peso a lo que acabábamos de compartir. Asentí, aunque sabía que el verdadero ruido no había sido el del animal, sino el de nuestros propios corazones, intentando entender lo que estaba pasando. Nos quedamos ahí de pie, frente al jardín que ahora parecía más luminoso, más vivo, como si la naturaleza misma estuviera al tanto de nuestra pequeña tormenta emocional. Tomé aire buscando palabras que pudieran aclarar lo que sentía. «Mateo, yo no esperaba sentir esto», confesé finalmente, sin atreverme a mirarlo a los ojos. «Es extraño. Hace mucho que no me siento así, como si algo hubiera despertado dentro de mí». Mateo se acercó un paso más, lo suficiente para que sus manos casi rozaran las mías. «A mí me pasa igual», respondió con voz baja. «Nunca pensé que encontraría a alguien que me hiciera sentir tan nervioso y emocionado al mismo tiempo». Su sinceridad me conmovió profundamente. Levanté la vista y me encontré con su mirada directa, llena de calidez y un poco de temor. Mi instinto fue alargar la mano y tocar su brazo, buscando comprobar que esto era real, que él estaba ahí, y no era solo una ilusión fugaz. Al sentir el calor de su piel bajo mis dedos, él no se apartó. Al contrario, se quedó quieto, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el momento. «No quiero que pienses que estoy actuando de manera inapropiada», dije en un susurro, casi temiendo su reacción. Mateo negó con la cabeza, sonriendo con ternura. «No es eso, solo que es raro». Como si todo esto fuera un sueño del que no quiero despertar. Esa confesión me dio valor. Sin pensarlo demasiado, me acerqué un poco más, tan cerca que podía sentir su respiración, acariciando mi rostro. «Si es un sueño, prefiero no despertar tampoco», murmuré, y en ese instante él levantó su mano y la colocó suavemente sobre la mía. Nuestros dedos se entrelazaron de manera natural y el simple gesto fue suficiente para que ambos soltáramos una risa suave, casi cómplice. Nos quedamos así en silencio, disfrutando de esa cercanía que parecía tan correcta a pesar de lo inesperada. Entonces algo cambió en su expresión, como si de repente comprendiera que estaba cruzando una línea que había intentado mantener intacta. Se apartó ligeramente, soltando mi mano con delicadeza. «No quiero hacerte daño», confesó, evitando mirarme directamente. Sentí un nudo en el pecho, pero traté de mantener la calma. «No me estás haciendo daño, Mateo. Solo que no sé cómo manejar esto. Es tan nuevo para mí como para ti». Él me miró y por primera vez en toda la conversación parecía realmente vulnerable. «No puedo evitarlo», susurró. «Quiero estar cerca de ti, pero también tengo miedo de lo que esto pueda significar para los dos». Mis emociones se arremolinaban y aunque quería decirle que no había nada malo en lo que estábamos sintiendo, las palabras no salían. Entonces el sonido de una notificación en su teléfono rompió el hechizo. Mateo lo sacó de su bolsillo y revisó el mensaje, rápidamente su rostro cambiando a una expresión más seria. «Tengo que irme. Era un cliente que necesita un trabajo urgente», explicó sin poder ocultar el rastro de frustración en su voz. Asentí, intentando no mostrar mi propia desilusión. «Claro, entiendo». Antes de salir, Mateo se volvió una vez más hacia mí dudando.
¿Podemos hablar después?, preguntó, como si necesitara asegurarse de que esto no terminaba aquí. Sí, claro, respondí, forzando una sonrisa que apenas lograba disimular la mezcla de sentimientos. Cuando se fue, me quedé parada junto a la puerta, sintiendo cómo el silencio del jardín volvía a envolverme. No podía evitar preguntarme si todo aquello había sido un impulso pasajero o si realmente estábamos en el comienzo de algo más profundo. Pero lo que más me inquietaba era la certeza de que, a pesar del miedo, deseaba volver a verlo. Necesitaba respuestas, pero también sabía que algunas solo llegarían con el tiempo. Mientras miraba el jardín, que ahora parecía tan distinto, me di cuenta de que mi corazón había decidido antes que mi mente no quería dejar escapar esta oportunidad de sentirme viva nuevamente. Los días que siguieron estuvieron llenos de incertidumbre. Aunque intenté mantenerme ocupada con mis actividades cotidianas, mi mente volvía constantemente a ese momento en el jardín con Mateo. Me encontraba pensando en él en los momentos más insospechados, mientras regaba las plantas, al preparar el desayuno o incluso al leer un libro por la tarde. Había algo en su mirada, en la calidez de su voz, que se había quedado impregnado en mi memoria. Me sentía extraña, como si estuviera reviviendo emociones que había dado por perdidas hacía mucho tiempo. Esa mezcla de entusiasmo y temor, ese cosquilleo que recorría mi piel cuando lo recordaba. Una tarde, mientras acomodaba unos libros en la estantería, el sonido del teléfono me hizo dar un respingo. Al contestar, escuché su voz y el corazón me dio un vuelco. «Hola, soy Mateo», dijo con un tono más tranquilo que la última vez. «Solo quería saber si todo sigue funcionando bien en el jardín». Su excusa me sacó una sonrisa. «Sí, todo está perfecto», respondí intentando sonar casual. Un breve silencio se extendió entre nosotros como si ninguno supiera cómo continuar. Finalmente, él tomó la iniciativa. «Estaré trabajando cerca mañana». Pensé, si no tienes inconveniente, podría pasar a revisar de nuevo el sistema, solo para asegurarme. Sabía que era solo un pretexto, pero lo agradecí en silencio. «Claro, no hay problema», respondí, tratando de que mi voz no delatara la emoción que sentía. A la mañana siguiente, cuando escuché el timbre, ya estaba preparada, aunque el nerviosismo me hacía sentir como si fuera la primera vez que lo veía. Abrí la puerta y ahí estaba él con su habitual caja de herramientas y esa sonrisa que parecía iluminar el día. «Buenos días», dijo tratando de mantener la compostura. «Buenos días», respondí intentando que mi voz no temblara. Lo conduje al jardín y él comenzó a revisar el sistema con una dedicación que parecía casi exagerada. Me quedé cerca observándolo mientras trabajaba, notando los pequeños detalles, cómo sus cejas se fruncían cuando algo no encajaba, cómo se mordía el labio al pensar. De repente, sin poder contenerme más, pregunté, «¿Por qué volviste realmente?». Mateo se detuvo y dejó caer la llave inglesa al suelo. Su reacción me sorprendió, como si mis palabras hubieran roto una barrera que él intentaba mantener. Se enderezó lentamente y me miró a los ojos. «No podía dejar de pensar en ti», confesó con sinceridad. Intenté convencerme de que era solo una impresión pasajera, pero no es así. Tú, me haces sentir cosas que no había sentido antes. Su voz temblaba levemente, pero sus palabras eran claras. Sentí que mi corazón se aceleraba. Me acerqué unos pasos, dudando si debía ser tan directa. «Mateo, yo también he estado pensando en ti. No tiene sentido negarlo, pero es complicado. Tú eres joven, lleno de energía, y yo tengo una vida diferente, una historia atrás». Mateo dio un paso hacia mí, acortando la distancia.
No me importa la edad, me importa cómo me haces sentir cuando estoy cerca de ti. Es como si contigo todo cobrara sentido. No sé explicarlo, pero es real. Sentí que el aire se volvía más denso, cargado de esa tensión que ya conocía bien. Me mordí el labio, intentando procesar lo que acababa de decir. Tengo miedo, confesé. Miedo de lo que la gente diga, de lo que yo misma piense. No quiero que te arrepientas. Mateo negó con la cabeza y tomó mi mano entre las suyas. No me arrepiento de sentir esto. Y si tengo que enfrentarme al mundo, por ti lo haré. Solo dime que no estoy solo en esto. El calor de sus manos y la sinceridad en su mirada me dieron el valor que necesitaba. Apreté ligeramente sus dedos y asentí, sintiendo cómo una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Pero justo en ese momento, un ruido proveniente del jardín nos sobresaltó. Mateo se giró rápidamente y ambos vimos a una vecina que pasaba junto a la cerca, mirándonos con curiosidad. Ella saludó con un gesto de la mano, pero su expresión dejaba claro que había visto más de lo que debía. Nos quedamos en silencio, conscientes de que quizá el rumor ya estaba echado a rodar. Mateo me miró preocupado, pero en lugar de sentirme avergonzada, solté una carcajada ligera que lo descolocó. ¿Qué pasa?, preguntó él aún confundido. Nada. Es solo que por primera vez en mucho tiempo no me importa lo que piensen los demás, respondí. Y al decirlo en voz alta, sentí que una enorme carga desaparecía de mis hombros. Mateo sonrió aliviado, y antes de que pudiera decir algo más, me abrazó con fuerza, como si quisiera proteger ese pequeño instante que habíamos construido juntos. Sabía que aún había muchas dudas y miedos que enfrentar, pero en ese abrazo sentí que podríamos con todo. El abrazo de Mateo fue cálido, envolvente, como si por fin encontráramos refugio el uno en el otro. Sentí su respiración pausada contra mi cuello, y por un instante todo lo demás dejó de importar. Era tan sencillo estar así, sintiendo su cercanía, como si el caos de emociones encontrara por fin un punto de calma. Sin embargo, la realidad se filtró de nuevo cuando escuché la puerta de la entrada abrirse de golpe. Me separé bruscamente de Mateo, todavía con el corazón latiendo desbocado. Giré hacia el pasillo y vi a mi hermana Clara entrando con bolsas de supermercado en ambas manos. «Hola, pasé a traerte lo que me pediste el otro día», dijo sin notar todavía la escena que acababa de interrumpir. Mateo rápidamente se alejó unos pasos, intentando disimular el momento con torpeza, mientras yo intentaba recuperar la compostura. «Ah, Clara no esperaba que vinieras tan pronto», murmuré tratando de no parecer tan nerviosa. Ella levantó una ceja al ver a Mateo parado en el jardín con la caja de herramientas. «¿Todo bien?», preguntó con curiosidad, antes de que yo pudiera decir algo. Mateo intervino con naturalidad. «Sí, señora. Solo estaba revisando el sistema de riego. Parece que quedó bien, pero quería asegurarme de que no hubiera más fugas». Clara sonrió aparentemente conforme con la explicación. «Ah, qué bueno. Este jardín siempre ha dado problemas». Aunque su tono era relajado, noté cómo sus ojos se fijaban en nosotros con cierto interés. Una vez que Mateo se excusó para revisar la última boquilla, Clara se acercó y susurró con picardía. «¿Y ese chico está guapo? ¿De dónde lo sacaste?». Me sonrojé al instante, intentando disimular mi nerviosismo. «Es solo el jardinero, Clara. No pienses cosas raras». Pero ella no parecía convencida. «No sé, hay algo en la manera en que te mira. ¿O acaso yo estoy imaginando cosas?». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. No podía confesarle a mi hermana lo que estaba sucediendo, no aún. Temía su juicio, su sorpresa o incluso su desaprobación. «No es nada, solo está haciendo su trabajo»,
dije al final tratando de cortar el tema. Clara me observó unos segundos más antes de soltar una carcajada. Ay, hermana, tú siempre tan seria. Pero bueno, si necesitas ayuda con algo, aquí estoy. Suspiré aliviada cuando decidió irse a la cocina para guardar las cosas que había traído. Aproveché ese momento para salir al jardín, donde Mateo seguía revisando las conexiones, aunque sus manos temblaban ligeramente. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja. Él me miró con una mezcla de preocupación y culpa. Lo siento, no debí haberte abrazado así. No pensé que alguien pudiera llegar. Negué con la cabeza, intentando calmarlo. No te preocupes, Clara es mi hermana, no dirá nada, aunque sospecha algo. Mateo bajó la mirada apretando los labios. No quiero causarte problemas. Quizás lo mejor sea que me mantenga al margen. Sentí una punzada de miedo ante esa idea. Alejarte no quiero que lo hagas. Esto es confuso para mí también, pero no quiero perder lo que estamos empezando. Mateo me miró con intensidad, como si sus dudas se desvanecieran ante mis palabras. Entonces, ¿estás dispuesta a enfrentar esto conmigo, aunque la gente hable, aunque haya miradas extrañas? ¿Quieres seguir adelante? La sinceridad en su voz me conmovió. Tomé su mano con firmeza. Sí, estoy dispuesta. No sé qué va a pasar, pero no quiero retroceder. Antes de que pudiera decir algo más, el teléfono de Mateo volvió a sonar. Esta vez lo vi fruncir el ceño mientras leía el mensaje. «Es del trabajo», explicó, suspirando con resignación. «Tienen un problema en otra casa. Debo ir». Asentí intentando ocultar mi decepción. «Ve, no te preocupes, estaremos bien». Antes de salir, se volvió hacia mí una vez más. «¿Puedo verte mañana? Quiero hablar bien de esto sin interrupciones». Sonreí sintiendo un calor en el pecho. «Claro que sí». Mateo asintió y se fue rápidamente mientras yo permanecía de pie en el jardín viendo cómo se alejaba. Apenas se perdió de vista, Clara apareció a mi lado, apoyándose en el marco de la puerta, con una sonrisa pícara. «No me engañas, hermanita. Ese chico tiene algo contigo, ¿verdad?» Me quedé callada, sin saber cómo negarlo. Finalmente decidí no ocultar más mi sonrisa. «Quizás, pero es complicado». Clara me miró con comprensión y me rodeó con un brazo. «Si él te hace sentir bien, ¿qué importa lo complicado? A veces el corazón no entiende de lógicas». Su comentario me reconfortó, pero aún así, no podía evitar sentir el peso de lo que estábamos empezando. Las dudas seguían presentes, pero también estaba esa chispa de esperanza que Mateo había despertado en mí. Sabía que el verdadero reto aún estaba por venir, pero en ese instante decidí que valía la pena intentarlo. Lo que no sabía era que el regreso de Mateo al día siguiente traería consigo una sorpresa que cambiaría el rumbo de nuestra historia. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé despierta en la cama mirando el techo, pensando en Mateo, en sus palabras y en la manera en que me miraba. Nunca imaginé que después de tantos años de vivir en esa calma casi aburrida, mi corazón pudiera volver a latir con tanta fuerza. No era solo la emoción de sentirme deseada, era algo más profundo, como si su presencia me devolviera una parte de mí que creía perdida. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco, esperando que fuera Mateo, pero al abrir, me encontré con Clara, quien entró con su habitual energía. «¿Cómo amaneciste, hermanita? Anoche estuve pensando en ti y en tu jardinero». Me sonrojé inmediatamente, evitando su mirada. «No es lo que piensas, Clara. Es solo que, no lo sé, todo es tan confuso». Ella dejó las bolsas en la mesa
y me miró fijamente. A veces creo que te olvidas de que también tienes derecho a vivir, a sentirte querida. No puedes quedarte atrapada en el pasado solo porque temes lo que la gente diga. Su sinceridad me golpeó. Sabía que tenía razón, pero el miedo a ser juzgada seguía pesando demasiado. No es tan fácil. La diferencia de edad, la gente no lo entendería. Clara suspiró, poniéndome una mano en el hombro. ¿Y tú lo entiendes? Porque al final, lo que importa es lo que tú sientas. ¿Te hace feliz? ¿Te hace sentir viva? No respondí de inmediato, pero una sonrisa se asomó tímidamente en mis labios. Sí, me hace sentir como si hubiera despertado de un largo sueño. Clara me abrazó con fuerza. Entonces deja que eso pase. No te niegues la oportunidad solo por miedo. Justo cuando iba a responder, el timbre sonó nuevamente. Esta vez supe que era él. Respiré hondo y fui a abrir. Mateo estaba ahí con una expresión seria que no había visto antes. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí preocupada. Lo conduje al jardín y me quedé esperando a que comenzara. Esta mañana recibí una oferta de trabajo en otra ciudad, dijo clavando sus ojos en los míos. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Cuándo te irías? Mateo se pasó una mano por el cabello, claramente afectado. Aún no lo he decidido. Es una buena oportunidad, pero no quiero irme sin saber qué piensas tú. Las palabras se agolparon en mi garganta. Lo miré tratando de procesar la información. Mateo, yo no quiero que te vayas, admití finalmente. Él dio un paso hacia mí, pero su rostro seguía lleno de incertidumbre. Tampoco quiero dejarte, pero estoy atrapado entre lo que debo hacer por mi futuro y lo que quiero hacer por lo que siento por ti. Mi pecho dolía al escuchar sus dudas. ¿Por qué tienes que elegir? No podemos buscar una manera de estar juntos sin que eso signifique que dejes tus sueños. Mateo negó con tristeza. No quiero quedarme si eso significa estancarme, pero tampoco quiero alejarme de ti. Tengo miedo de que si me voy, esto termine antes de empezar. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. No puedo pedirte que te quedes, pero no podemos intentarlo, aunque sea a distancia. No quiero que te sacrifiques por mí, pero tampoco quiero perderte. Mateo me miró con una mezcla de alivio y dolor. No quiero que te sientas sola otra vez por mi culpa. Sentí la presión de su mano buscando la mía. La soledad ya no es la misma desde que llegaste. Ahora sé que alguien allá afuera me hace sentir viva. Y eso, pase lo que pase, no lo voy a olvidar. Mateo me abrazó fuerte, como si ese gesto pudiera detener el tiempo. Yo apoyé mi cabeza en su hombro, dejándome envolver por su calor. Si decides irte, te apoyaré, pero no dejes que el miedo te haga huir de lo que estamos construyendo. No quiero ser una razón para que abandones tus sueños, pero quiero ser parte de ellos. Nos quedamos en silencio, aferrados el uno al otro, sabiendo que la decisión no sería fácil. Mi mente estaba llena de incertidumbres, pero en el fondo sabía que pase lo que pase, algo había cambiado en mí. Ya no era solo la mujer que esperaba en silencio que la vida pasara. Ahora había una chispa que no estaba dispuesta a apagar. Mientras sentía el latido de su corazón contra el mío, me pregunté si el destino realmente nos estaba dando una oportunidad o si, como tantas veces en la vida, estábamos a punto de enfrentar un adiós prematuro. Pero por primera vez en mucho tiempo decidí no pensar en el final. Preferí quedarme en el momento disfrutando de su abrazo, sintiendo que el futuro, aunque incierto, aún nos pertenecía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mateo decidió aceptar el trabajo en la otra ciudad, pero antes de partir
pasamos una tarde en el jardín hablando de nuestros miedos de los caminos que aún debíamos recorrer. Sentados en el césped, bajo la sombra de los rosales, él tomó mi mano y me dijo que aunque el destino lo llevara lejos, lo que vivimos quedaría grabado en su memoria como un regalo inesperado. Lo miré a los ojos, sintiendo que en ese instante estábamos sellando una promesa silenciosa, vivir cada momento con valentía sin arrepentimientos. Cuando finalmente se fue, no hubo lágrimas, solo un profundo suspiro de aceptación. El jardín quedó en silencio, pero ya no lo sentí vacío. A partir de entonces, cuidé cada planta con dedicación, como si el eco de su risa aún estuviera ahí. La vida siguió su curso, y aunque algunos vecinos murmuraron sobre lo ocurrido, nunca permití que sus palabras apagaran mi luz recién descubierta. Entendí que la traición no siempre viene de otros. A veces es la traición a uno mismo la que más lastima. Ser leal a lo que uno siente requiere coraje. Y al final, aprender a florecer después de haber estado marchita es el verdadero acto de renacimiento.